y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, usted sabe que hemos estado hablando en las últimas semanas, los días domingos, de una serie titulada La comunión de la iglesia, ¿verdad? Sí quiero ser repetitivo y le pido a aquel que ya esté cansado de tanta repetición que me tenga paciencia. Lo que quiero decir es que sin olvidar el porqué de estas prédicas, sin olvidar el porqué, y el porqué es comunión. Repito qué significa la palabra comunión en breve. Común, unión. Una unión en común. Y usted sabe que hay una naturaleza en la comunión. Con eso me introduzco. Otra vez, hay una naturaleza en la comunión. Cristo fue enviado por el Padre a morir por nuestros pecados. Ninguno era justo, bueno, no hay nadie bueno, dice Romanos capítulo 2. No hay nadie que haga el bien. El Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para hacernos justicia de Dios. Entonces aquí podemos ver claramente la naturaleza de la comunión. Todos fuimos perdonados por el mismo hombre, Jesucristo. Todos fuimos salvos por el mismo hombre. Todos fuimos limpios de nuestros pecados. Nos han dado una vida nueva. Hemos sido reconciliados, hemos sido adoptados, hemos recibido el Espíritu de Dios. Eso es la naturaleza, eso es lo que tenemos en común. El de al lado, el de enfrente, el de atrás, todos tienen esto en común. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, hermanos, cuando un pastor tiene ovejitas, y me refiero a un pastor que se dedica a las ovejas, a los animalitos, las ovejitas se van reproduciendo y esas ovejitas no se van a otro redil o no están por allá descarriadas. Entran. El pastor conoce a sus ovejas. ¿Y qué cree? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, tenía predestinado a los que iban a ser salvos. Y recordemos lo que hemos estudiado en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Si usted quiere, lea conmigo. Ese puede ser un texto para entender un poco lo que hemos visto en el pasado y lo que hoy queremos también tocar en esta mañana. Bueno, repito, Gálatas capítulo 1, versículo 13, por favor. Entonces con esto quiero explicar, Pablo está hablando aquí, está hablando del mismo, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en gran manera a la iglesia de Dios y la asolaba. Fíjese lo que dice el verso 14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí viene el verso que yo quiero que toquemos todos, que leamos. Mire, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre, dos cosas importantes ahí. Pablo fue apartado desde el vientre, pero durante su vida adulta estuvo persiguiendo, haciendo lo contrario. Haciendo lo contrario en cuanto a la vida en Cristo. Pero dice, hubo un punto en mi vida que ya estaba definido por Dios. Él ya tenía el momento agradable. ¿Para qué? Para que yo viniera a Él y yo lo conociera a Él y predicara de Él. Nadie puede predicar a Cristo si no lo conoce. Eso está implícito ahí, predicarse entre los gentiles. Él tenía que conocer el Evangelio. Él era más celoso de las tradiciones de sus padres. Recuerda, en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, cuidado, y alguien decía algo que no estaba en el texto, él era muy celoso. Entonces aquí quiero tomar este versículo para entender una cosa muy importante. Todos nosotros tenemos que recordar, en cuanto a la comunión, estábamos apartados de Él, Él ya sabía desde el vientre de nuestra madre, nos tenía escogidos, nos descarriamos todos, a una, dice el libro de Romanos,
todos se descarriaron, nadie hay quien haga lo bueno, todos hacen lo malo. Pero cuando agradó a Dios, tal vez fue en un momento crítico, tu matrimonio estaba mal, y Él dijo, este es el momento de que tú vengas a mi conocimiento. Tal vez fue cuando tu hijo estaba enfermo, cuando te diagnosticaron algún problema, no sé, pero ese fue el momento que quizá Dios usó. O simplemente no hubo ningún problema, solo alguien se paró, escuchaste la predicación y dijiste, creo que yo entiendo ese mensaje aquí en mi corazón y es cierto. Y Dios te trajo por su misericordia. Ahora, esto es lo importante, hablando de la comunión. Esa es la naturaleza. Hemos visto que el peligro de la naturaleza que nosotros recibimos de ser hijos de Dios, que nos introduce a su pueblo, que nos llama iglesia. Aquí mire, el pastor metió en este lugar, a este edificio, a todos los que creen en Él. Y Él pide que todos los que creen en Él, y no olvide, y quisiera hacer un repaso nuevamente muy breve, regrese conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Con la palabra quiero decir lo siguiente. Miren lo que dice Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Oiga, a ver, de los 50 que están hoy acá, les voy a preguntar a los 50, estoy parafraseando, si has recibido alguna consolación de Cristo. Estabas enfermo, te sanó, no tenías finanzas, te las dio, tenías algún problema, has sido consolado. Todos acá sí, y respondemos todos sí. Fíjese bien, si has recibido alguna comunión del Espíritu, bueno, tienes su Espíritu Santo, has sentido que Él te ha inspirado a no cometer un pecado y te ha hablado y te ha dicho no lo hagas, y todos lo hemos sentido, decimos sí, yo lo he sentido. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces dice Pablo, si todos han recibido eso, versículo 2, completen mi gozo, por favor. Ahora, no se detiene ahí, completa mi gozo. Usted podría recibir ese texto y decir, bueno, voy a mi casa, le voy a preparar un chocolate a Dios para que se lo tome. No. Voy a mi casa y voy a poner allá afuera un holocausto para Él. No. Miren cómo podemos completar su gozo. Todos ustedes que han recibido la consolación, el amor, la misericordia, todas esas cosas que solo Él da, te pido un favor, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unidos, sintiendo una misma cosa. Y sabe, la iglesia ha batallado, y yo podría expresar que siempre ha sucedido. Siempre la iglesia ha batallado con la unidad, siempre. Siempre ha batallado porque tenemos una carne, habitamos en este cuerpo. Pero yo puedo ver que especialmente en el siglo XXI, todas las iglesias están batallando por la era tecnológica. Mucha gente prefiere tomarse un domingo de descanso, congregarse esporádicamente, sacrificando su comunión con los hermanos. Oiga bien, sacrificando su comunión con los hermanos y diciendo, este domingo no, el otro sí, y hasta el siguiente. Pero hermanos, dice el libro de Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos, el dejarme de congregar se hace una costumbre. Yo podría agregar una mala costumbre. Pero fíjese bien, no solo está hablando aquí de congregarme, pero siendo también un poquito realista, la única manera en que algunos pueden ver a los hermanos es el domingo. Si no se congregan, usted no sabe del hermano. No sabe de su proceder, qué ha pasado con él. No sabe si está pasando una enfermedad o está gozoso porque se acaba de comprar un coche. Si no nos vemos en la iglesia, simplemente no sabemos nada de ellos. Aunque aquí no está hablando del congregarnos, yo quiero decir, ¿cuándo podemos sentir lo mismo? ¿Cuándo yo puedo tener el mismo amor? ¿Cuándo puedo estar unido? Bueno, pues cuando yo me congrego, tengo comunión unos con otros. Es el momento
de poder escuchar a mi hermano. Fíjense bien, entonces en esta mañana, para aclarar un poco el pasado, hemos estado hablando de la naturaleza. Él nos escogió, nos salvó, nos perdonó, todo lo que Él hizo, y Él dijo, bueno, ahora me conoces, tienes que congregarte. Dentro de la congregación están todos los perdonados, los que tienen en común el Espíritu de Dios, los que tienen en común la misericordia, el consuelo de amor de Cristo. Aquí se congregan todos. Ahora, el tremendo peligro de esta comunión se llama cuando un hermano peca contra ti. ¿Sabe por qué la iglesia está fracturada? Porque resulta que a un hermano que no ha entregado su debilidad a Cristo, como no la entrega, esa debilidad Satanás la ocupa. Satanás la va a usar. Y si tú batallas con la ira, un ejemplo, ayer en la kermés no pasó, solo digo un ejemplo. Alguien ya venía enojado y de repente entra y algún hermano se atraviesa y le tira el vaso de agua y le mancha la playera. Ese hermano que batalla con la ira pudo haber dicho una mala palabra, fíjese hermano, y el otro hermano se va a sentir. Satanás va a usar la debilidad de un hermano para ofender a otro hermano. Entonces, hermanos, ¿cuál es el trabajo mío, de toda la iglesia? Es no permitir darle lugar al diablo, porque esa naturaleza, esa unidad que debemos preservar, conservar, luchar para que el diablo no la penetre, escuche bien, es fácil de entrar cuando uno de nosotros flaquea en su comunión con el Espíritu. Cuando andamos débiles en el Espíritu es fácil ofender a un hermano. Es fácil ofender en tu matrimonio. Es fácil ofender a tu familia. Es fácil ofender a uno de los congregantes. Nunca debemos hacer que un cristiano tropiece. Y si usted puede leer conmigo, vamos a leer mucho hoy, solo para recordar lo que leíamos la semana pasada, y hoy vamos a avanzar después de esta lectura a los siguientes versículos. Leamos Mateo 18, 6 al 9. Dije al 9, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 18, por favor, verso 6. Lea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Mateo 18, versos 6 hasta el versículo 9. Sí, está bien. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Ahora, hermanos, fíjense bien el contexto en el versículo 1, Mateo 18, 1. Están hablando, y usted recuerda que en la cultura judía, los niños eran tenidos en poco. Ellos eran prácticamente menospreciados. Haga de cuenta, y discúlpeme, para aquellos que no son amantes de las mascotas, nació un perro, bueno, lo veo con desprecio, es un perrito. Así en la cultura judía. Por eso Jesús llegó a cambiar eso en los judíos y les dijo, En el versículo 1 dice, versículo 4 y 5 específicamente, lo deja en claro, dice, cualquiera que recibe a uno de estos mis pequeños. Ahora, ¿por qué voy allá? Cualquiera que recibe, le está hablando a sus discípulos, a los que ya conocen la verdad. En el versículo 6 ahora dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos que creen en mí, le está hablando a los que ya creen. En primer lugar, se refiere a los cristianos que ya conocen. Nunca debe venir
un tropiezo dentro del mismo cuerpo de Cristo. Si tú, cristiano, haces tropezar a otro cristiano, es una tremenda cosa que te espera. Tengo paz de decirlo porque también esto me confronta a mí. Si yo, pastor, hago caer a uno de ustedes, es grande cosa la que me espera. Ahora, hermanos, entendamos una cosa. Esto es muy importante. Cualquiera que haga tropezar. Ahora, versículo 7. Ay del mundo. Y no deja afuera a los del mundo. Jesús tan sabio, mire, él había visto todo. En primer lugar va a los de adentro. Hey, no hagas tropezar porque te espera terrible cosa. Número 2, pero ay del mundo, aquel vecino gruñón que quizás se está metiendo con la iglesia, le tira piedras a la lámina, tal vez algún político poderoso que se siente grande y dice voy a cerrar las iglesias, tal vez alguien que se siente importante por el mundo y dice no, los de las iglesias cristianas a mí me molestan y se las van a ver conmigo, como Pablo. Fíjese bien, dice, ay de los del mundo, si de ellos viene un tropiezo. Pero hermanos, Cristo está frenando ambas partes, dentro y desde fuera de la iglesia. Ay de aquel. Mejor es que sufra una muerte agonizante por él mismo, a que se enfrente conmigo, porque lo haré sufrir tremendamente. Ahora, ¿cuándo? Bueno, yo podría decir que Dios podría mandar algún tipo de sanción en la vida, sí, pero ¿sabe a dónde se refiere? Sobre todo, usted terminó de leer en el versículo 9, ahí en la parte final dice, en el infierno de fuego, ser echado en el infierno de fuego. Ahora, leamos por favor los versículos que vienen. Sigamos con el desarrollo. Ahí dice, cualquiera que haga caer a uno de estos mis pequeños. Pero miren lo que dice el verso 10. Hemos dejado en claro, menosprecio. Mire que no menosprecien a uno de estos pequeños. Ahora la palabra pequeño, si usted va al original, cuando lo estudiamos la semana pasada, se refiere tanto literalmente a un niño físicamente, en su cuerpo no desarrollado como adulto, está hablando de un niño, pero también de todo ser humano, puede ser anciano de edad, adulto, puede ser un joven o un pequeño, que es nuevo en el Evangelio, que es apenas un creyente que está conociendo. Dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Ahora, atención, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora bien, hermanos, antes de avanzar al versículo 11, yo quiero dejar en claro, ten cuidado, estoy resumiendo lo que veíamos la semana pasada, ten cuidado cuando te metes con uno de los hijos de Dios. Y como decíamos, en primer lugar, por su relación con los ángeles. Usted sabe que yo no soy muy dado a lo místico, a hablar de ángeles, de demonios, solo cuando la palabra me lo pide hacer. Pero acá hemos visto muchas veces, Salmo 91, hemos visto en el pasado a Elías, le sustentaron los ángeles. Hemos visto a muchos hombres en la historia, en el pasado, que ángeles están al servicio de nosotros. Eso dice Hebreos. Entonces usted tiene que tener cuidado cuando habla mal, cuando menosprecia, cuando toma en poco a un cristiano. Tiene que saber que usted se mete en problemas. Uno, por la relación que ese cristiano tiene con los ángeles. Y dos, por su relación con Cristo. Bueno, entonces dice el versículo 11, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Verso 12, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Verso 13, y si acontece que la encuentra, esas palabras me encantan, si la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que se ha perdido que por las 99 que no
se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, como hemos dicho, ¿cuál es el peligro de la comunión cristiana? El pecado. Cuando un hermano peca. Entonces, hermanos, fíjese, acá dice la Escritura, les digo que se alegra por encontrar a aquella que se ha descarriado que por las 99. Eso suena un poco medio, no muy agradable y como que a la vez da una credencial. Entonces me voy a perder para que el Señor se alegre. Pero no es lo que quiere decir. Miren, hermanos, yo quiero que usted me comprenda leyendo Gálatas 6, versículos 7 al 10. Gálatas 6. ¿Cómo se ve una persona que empieza a desviarse? Lea conmigo. Gálatas 6, versículo 7. No se engañen. Para la ovejita descarriada, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, esto va a cosechar. Óigalo bien. Todo lo que el hombre siembre, lo va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Siga leyendo conmigo. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Cómo se ve un alma que se empieza a descarriar? Ay, perdonar al hermano es bien difícil, mejor ya no voy a ir a la iglesia. Esos hermanos siempre están chismoseando por ahí, ya me cansé de estarlos perdonando. No debiera, aclaro, un cristiano estar ofendiéndote, pero cansa perdonar al hermano que ofende, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, esa es la verdad. Más si el hermano no quiere cambiar su actitud y no reconoce que ha fallado. Fíjese lo que dice ahí, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se ve un alma que se empieza a descarriar? ¿Cómo se ve un alma? Bueno, para seguir con este cuidado extensivo de la palabra, lea conmigo Santiago 5:9. Esa palabra que leíamos ahí, mayormente a los de la familia, hagamos bien a todos ellos, los de afuera, pero también mayormente a los de la familia de la fe. Mire cómo se ve a alguien que no está haciendo eso. Lea conmigo Santiago 5:9. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Usted podrá decir, bueno, no hay mucho ahí, pero ahorita vamos a ver la palabra original, quejarse. Para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Mayormente a los de la familia de la fe haga bien. Pero hermanos, ¿cómo se ve un alma que se empieza a descarriar? Empieza a quejarse. La queja puede sonar con murmuración. ¿Ya viste? No, yo por eso ya me desanimé. ¿Te enteraste del hermano fulano de tal que ya acaba de hacer tal cosa con el otro hermano? Fíjese bien. No, y el pastor que ahí los tiene. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Mire, no se quejen unos con otros para que no sean condenados. ¿Por quién? ¿Por mí? No. Ahí dice quién. He aquí, el juez está delante de la puerta. Esa palabra, el juez está delante de la puerta, la va a encontrar en Mateo. He aquí están las puertas. ¿Recuerda la parábola de las vírgenes? Están las puertas. Ahora, fíjese, la palabra quejarse en el original
se translitera así, estenazó o estenazo. Estenazo significa suspirar, gemir. En ese contexto, quiero aclarar, en Santiago está hablando que los pobres se quejaban que los ricos tenían dinero y decían, mira, ellos tienen dinero y nosotros somos pobres, ellos derrochan dinero y nosotros no tenemos. Ese es el contexto. Pero hoy lo vamos a usar en el mismo sentido de quejarse, lo vamos a usar de cuando alguien habla mal de un hermano. Sigue siendo queja. ¿Y sabe qué? Esa queja es por mero gusto. Porque esa persona ha dejado de orar. O esa persona ora, pero no está orando bien. Esa persona está orando, me encanta siempre explicar esto, cuando tengo oportunidad de hablar con personas acerca de la oración, ofrenda y ayuno, me encanta explicarlo con la palabra. Mire, si tiene su Biblia física, lea por favor conmigo Mateo 6. Escuche bien, preste atención a lo siguiente. Esa persona que ora, pero comete pecado contra su hermano, en realidad es un fariseísta. Es un fariseo en estos tiempos. Mire, dice, no voy a leer todos los versículos del capítulo 6, pero en su Biblia física acompáñeme con su vista. En el versículo 1 el título es Jesús y la ofrenda. La palabra de la Reina Valera la usa como limosna. Ahora, Jesús está enojado con aquel que da y le encanta que lo vean dar. Ahora, otra de las cosas que Jesús le molesta es la oración. Una oración mal hecha le molesta a Jesús. Una oración bien hecha le agrada a Él. Fíjese bien, en el capítulo 5 está el título, Jesús y la oración. No sean como los fariseos que les encanta orar públicamente para ser vistos de los hombres. Ahora, ahí mismo en el versículo 16 habla del ayuno. Jesús y el ayuno. 3 cosas que Cristo aborrece que se hagan mal. Aborrece muchas. Pero uno, el que la gente se sienta inflada porque yo di tanto para la iglesia. 2, yo he orado mucho, esta madrugada me desvelé y aquí y allá, y por ahí nos enteramos que el hermano es el más chismoso. Es el que más le encanta cuando hay algo que ¿qué pasó? Dígame, actualíceme por favor. Y el ayuno, hermano, yo 3 días de ayuno me he aventado. Hermano, yo quisiera hablar en un momento del ayuno. El ayuno es muy poderoso. Por más bueno que sea, ¿sabía usted que un mundano puede ayunar y el alcoholismo se le quita? ¿Sabía usted que un mundano puede orar y el mal hábito de fumar, o sea, el vicio del cigarro se le quita? Es un remedio que dan muchos hombres, doctores. El ayuno significa comerse a sí mismo, pero por más beneficio que sea, no significa que eso sea espiritual. Hay un ayuno que es espiritual, pero no hablaremos de eso hoy. Jesús no fue al ayuno para recibir unción, dicho sea de paso. Jesús fue llevado al desierto para ser probado. Fíjese bien, hablaremos en su momento del ayuno. Pero bueno, con esto yo quiero decir, de esas 3 cosas quiero tomar la palabra oración. Si algún hermano que se está quejando y lo vemos en la iglesia bien metido, hay algo que es contradictorio. A ver, este hermano lo veo todos los días en la iglesia. Él ora, lee la palabra, pero ¿por qué con sus hechos niega todo lo que sabe? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué si una persona, hermano, aquí lo quiero responder a usted hoy, si usted se ha preguntado después de que alguien le ha ofendido en la iglesia, oye, pero si es un servidor ahí de la iglesia, trabajo con el pastor. Hermano, si alguien le ha ofendido y trabaja al lado de mí, no significa que ya es perfecto. Dicho sea de paso, y le pido perdón si alguien le ha ofendido. Desde mi persona, desde un anciano, desde un colaborador, desde un diácono. Si algún congregante te ha ofendido, te pido perdón porque todavía tiene carne. Pero no lo estoy defendiendo, ni le estoy excusando, justificando para nada. Lo que sí puedo decir es que esa persona ha dejado de rendir cuentas
al Espíritu Santo. No vive en comunión. Es una persona que se engaña a sí misma. Y por eso quiero que usted vuelva a leer conmigo ahí Santiago. No se quejen unos con otros para que no sean condenados. Oye, ¿sabías que esa murmuración, esa queja con murmuración, esa queja con chisme, esa queja que genera pleito, provoca que el juez esté delante de la puerta? Y quiero decir lo siguiente. La palabra para no ser condenados en el original significa catacrino. Y esa palabra significa que el juez va a venir para juzgar a los pecadores y no solo como salvador. Ese juez viene para hacer justicia con los opresores, pero también hará justicia a los oprimidos. Oiga con mucha atención esto. Hermano, yo he entendido una cosa en la Escritura, que cuando venimos a creer en Cristo, nosotros no vamos a ser juzgados, como el mundo, aclaro. Pero yo encuentro una cosa, que el juez está a la puerta, y él en aquel día va a decir: a mi derecha las ovejas y a mi izquierda los cabritos, los chivitos, los que tienen cachitos. A la izquierda, benditos de mi Padre y malditos al fuego eterno. Dice, en aquel día Él hará la selección. Hermano, yo no selecciono las ovejas. Si algún hermano te ofende aquí, indirectamente yo soy responsable. Soy indirectamente responsable en la predicación. Yo le tengo que enseñar a usted. Pero usted es responsable de sus actos. Cada uno es responsable de sus actos. Y yo le quiero decir una cosa. Arrepiéntase, porque Cristo ha dado un acceso, ha dado una puerta al arrepentimiento. Si tu hermano peca contra ti, ve, ponte a cuentas. Ve y ponte a cuentas. Si ganaste a tu hermano, todo está bien. Si tu hermano no se arrepiente de haber pecado contra ti, entonces llama, y usted sabe el resto, y termina diciendo: lo que aten en la tierra, en los cielos es atado. Si ese hermano no se arrepintió, sigue atado en su pecado. Si ese hermano se arrepintió, lo que desatas en la tierra será él desatado desde los cielos de esa ofensa que le hizo a algún hermano. Porque Cristo está presente cuando un pecado en su iglesia se va a resolver. Él está muy interesado. Ahora bien, con esto quiero decir, hermanos queridos, vuelva conmigo a Gálatas capítulo 6, verso 7. No se engañen. Ahora, con mayor entendimiento, usted leyó en Santiago: hey, no se quejen unos con otros, porque el juez está a la puerta. Él va a hacer justicia. Si tú estás yéndote a quejar con alguien sin tener pruebas, solo por mero gusto de hablar mal de alguien, porque batallas con algún pecado de chisme, de contienda, de envidia, hey, no te engañes. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Dios sabe. Tú estás hablando mal de alguien, yo lo sé, solo porque quieres hablar mal de alguien. Dios no puede ser juzgado. No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre va sembrando, eso es lo que va a cosechar. Por lo tanto, el consejo ahí en Gálatas, vaya al verso 9. No nos cansemos de hacer el bien. Vamos a cosechar a su debido tiempo si no desmayamos. Cuando un hermano deja de rendir cuentas al Espíritu, de andar en sujeción al Espíritu de Dios, cuando un hermano ya no es guiado por el Espíritu de Dios, está propenso
100% propenso a ser un peligro latente, activo dentro de la iglesia. Usted es un peligro si no vive en la dirección del Espíritu. Yo soy un peligro cuando no vivo bajo la dirección del Espíritu. No se engañen. Mira, Dios dice, yo sé que lees la Biblia, pero no la pones por obra. A mí no me importa los que leen, los que oyen, sino los que son hacedores de lo que leen y de lo que oyen. Esos son los que me agradan. No te engañes. Es lo que nos dice Dios. Yo sí te veo leer, yo sí te veo escuchar prédicas, yo sí te veo orar, pero no pones en nada por obra. No puedo ser burlado. Por lo tanto, el Señor nos dice, no te canses, no desmayes de hacer el bien. En este sentido, no te canses de vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Usted recuerda y viene a mi mente, no lo tengo en el bosquejo, pero hemos predicado esto en el pasado. Vaya a Efesios capítulo 5, verso 18. Ahí dice una cosa muy importante. No se embriaguen, no se emborrachen con vino en el cual hay borrachera, antes bien sean llenos del Espíritu. Oiga, sean llenos del Espíritu. ¿Por qué tengo que ser lleno del Espíritu? Ahí está la clave, hermanos. Ahí está lo que quería decir con la misma palabra, con base bíblica. Si estás lleno del Espíritu, no vas a hablar chismes del hermano. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando un hermano peca contra ti, no se te antoja congregarte. ¿Cómo puedo ir a alabar a Dios si aquí traigo algo contra el hermano, la hermana que me ofendió? No, yo no voy a ir. Y eso ahí donde la palabra nos dice, alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias. Y no podemos hacer eso cuando alguien peca contra nosotros. No lo podemos hacer. Por lo tanto, hermanos, vuelvo a la carga. Si has cometido algún tipo de ofensa contra algún hermano, este es el tercer llamado de atención, esta es mi tercer prédica hoy, dirigida hacia todos aquellos que han hablado chismes, que te arrepientas. A todos aquellos que han ofendido a algún hermano haciendo algo que ofende al hermano. Si has tomado algo del hermano y no se lo has regresado, si le debes dinero al hermano y no le has pagado, ve, ponte a cuentas. Hermano, escucha bien, no te estoy diciendo págale ya. Si le debes, ponte a cuentas, dile, hermano, te dije que en un mes te iba a pagar, pero honestamente las finanzas no me están saliendo bien, te voy a pagar en un año. ¿Qué cosa va a decir, hermano? ¿Cómo que un año? Lo que era en un mes, un año. No, hermano, pero hermano, mírame que te quiero pagar. Pero ve y ponte a cuentas, pero nadie se quede justificado diciendo, bueno, yo estoy bien. No, porque el juez está a la puerta. Quiero recordarle una de las cosas. Recuerda, estábamos en Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 18, discúlpeme, versículo 10, no menosprecien a uno de estos mis pequeños, porque ahí dice, les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Hermano, los ángeles están cuidando, están ministrando, están sirviendo a aquellos que temen a Dios. Tengamos mucho cuidado y por su relación que tenemos, la relación que tenemos con Cristo. Atención a lo siguiente. Usted tiene que aprender, yo tengo que aprender que cuando ofendemos a alguien, lo más pronto, ponernos a cuentas. Quiebre el orgullo. En el orgullo faltan dos palabras. Lo siento. No queremos decir eso. O una palabra. Perdóneme. Hermano. ¿Cómo nos cuesta? Y recuerda,
Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si usted ya sabe lo bueno y no lo hace, yo me lavo las manos, queridos hermanos. El punto aquí es, miren, que no menosprecien. Usted leyó conmigo la semana pasada en el libro de Hebreos, cuando hablan del salón de la fama de la fe. Algunos, dice, fueron matados a filo de espada, fueron perseguidos, fueron incendiados con fuego, fueron aborrecidos, despreciados. Y sigue, dice, estos no eran dignos del mundo. Hermano, el mundo a un cristiano no lo tiene por digno. Jesús dijo, bienaventurados cuando por causa de mí ustedes sean perseguidos. ¿Quién persigue a la iglesia? El mundo. Hermano, hay una muestra, bíblicamente hay una muestra de cuando un congregante es del mundo todavía y está vestido de oveja, pero es un lobo. La muestra es que así como el mundo tiene por indigno a los hijos de Dios, así ese congregante que hace daño todavía no se ha arrepentido. Hay mucho del mundo en él. Le encanta menospreciar. Ese hermanito está por debajo de mí. Le encanta. Eso lo hace el mundo. Y fíjese bien, usted y yo hemos leído en 1 Corintios 11. Lea conmigo específicamente el verso 29. ¿Recuerda? Menospreciar, no tener por indigno a alguien, porque eso es un calificativo en esa persona que aún es mundano, apariencia de cristiano, pero como tiene por indigno, habla mal, es chismoso, es calumniador, le encanta dividir, le encanta ofender y siente que él es la víctima. Ay, no, es que yo soy el que tiene la razón. Cuidado con esos, cuidado con esos. Mire lo que dice el verso 29. El que come y bebe indignamente. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué es beber indignamente? Algunos se adelantan a comer, eso es lo que en el contexto está diciendo. Y como se adelantan a comer, ay no, es que yo traje mi agua de Jamaica y mis sándwiches, ¿cómo le voy a dar al hermano? Se ve que es flojo, no se paró a hacer su desayuno y quiere que yo le invite. Estoy parafraseando. No. Y entonces dice, están menospreciando, tienen por indigno a los demás. Mire lo que sigue diciendo ahí, sin discernir el cuerpo del Señor. Recuerda, el cuerpo somos nosotros, Efesios 2. Sigue diciendo, juicio come y bebe para sí. Oye, si alguien está menospreciando al hermano, tenga mucho cuidado, por lo cual hay muchos enfermos, débiles, entre ustedes y otros, algunos Dios los mató. No lo dice, pero lo estoy parafraseando. Están muertos, están jugando. Ahora, sabe, hermano, mucha gente me ha dicho, no, yo no voy a tomar la Santa Cena porque no ando bien. Le voy a decir algo, hermano, usted no piense que por tomar y beber la copita, usted ya es más propenso al castigo de Cristo. No, el punto es que usted está en indignidad, anda en pecado. La muestra de que usted lo toma es de que usted dice, yo voy a amar a mis hermanos. La muestra de que usted no lo toma, o algunos lo han interpretado, es que ando mal y en lo que me compongo ahí la voy a tomar. Pero no, hermanos, no piense que el hecho de no tomarla un domingo que nos corresponda tomarla aquí, significa que usted es menos propenso a una corrección de Dios. No, Dios no está esperando que usted tome un pancito, una copita para que usted sea disciplinado. No, Él no necesita de eso. Él tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces acá, vea bien, versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, ¿qué hace la Santa Cena? Hermano, permítame explicar lo siguiente y yo voy finalizando. La Santa Cena abre un justo juicio de usted mismo. Usted viene, sabe que vamos a beber
la copa y vamos a comer el pan y usted dice, Señor, me voy a poner a cuentas, voy a abrir un juicio. Hermano, todo trámite legal a veces no es de que usted lo abre hoy y mañana ya está resuelto, ¿sí o no? Escuche bien, cuando usted abre un juicio, esto lleva un tiempo. Señor, estoy pecando con tal cosa. Hay un pacto de sangre. Tenme paciencia y dame la fuerza. Estoy pecando en tal cosa. Estoy ofendiendo en tal asunto. Está usted abriendo un juicio de usted mismo. Lea conmigo para que me entienda. El verso 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 32. Mire, leamos primero la Reina Valera. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por favor, leamos en la versión NBI. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados. Recuerda que le he dicho, si alguien acá se congrega y sigue como en el mundo, va a ser castigado como el del mundo. Pero la Santa Cena prueba que usted es parte del cuerpo de Dios. Y que usted no va a ser condenado con el juicio que el mundo va a recibir, sino que usted toma la Santa Cena diciendo, yo soy parte de tu cuerpo. Señor, yo muestro esta actitud de reverencia. El pan nos salva, la copa nos salva, pero es un acto, una marca, una seña de fe, de que yo me arrepiento. Tal vez mañana no voy a cambiar esto tan rápidamente. Ayúdame con tu Espíritu Santo a ser guiado. Por favor, ten misericordia de mí, yo quiero cambiar, tú sabes que me cuesta, ayúdame, Señor. Y el Señor dice, has abierto un juicio, has venido delante de mí, está bien. Antes de que tú no lo tomes y yo me las arregle contigo para darte con toda una vara y entiendas. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Ahora, el consejo acá y también el contexto de esto es, contexto en primer lugar es, hablando del menosprecio al cuerpo de Cristo. Ahora, el consejo es, hermano, cada vez que haya una Santa Cena, aproveche para ponerse a cuentas con sus hermanos, si usted ha ofendido. Algún chismecito, alguna mentirita piadosa de algún hermano, tenga mucho cuidado. Y él dice, si alguno bebe indignamente esta copa, este pan, se hace culpable. ¿Se da cuenta? Porque va a comer juicio y va a beber juicio para sí mismo. Entonces, mis hermanos, voy finalizando. La pregunta aquí sería, ¿cómo es el cuidado unos con otros? ¿Cómo se ve el cuidado unos con otros dentro de la iglesia? No puedo ir a todos los versículos, aunque ya leíamos hace unos minutos recién el libro de Efesios capítulo 5, 18, no se embriaguen con vino en el cual hay borrachera, sean llenos del Espíritu de Dios. Fíjese bien. En el Nuevo Testamento el cuidado unos con otros se ve de esta manera. Confesión de ofensas unos con otros. Vea cómo se ve una verdadera iglesia, Vea cómo se ve una verdadera iglesia según la Escritura en el Nuevo Testamento. Confesión de ofensas unos con otros. Hermano, yo hablé mal de ti. Perdóname, ni lo sabías, pero yo hablé mal de ti. Confrontación unos a otros, no de golpes. Confrontar el pecado, ya lo he predicado. En esta iglesia tratamos de llamar a las personas, oiga, nos enteramos de tal cosa, y siempre en amor, nunca imponiendo, nunca insultando, nunca como sintiendo que tenemos autoritarismo sobre ellos, nunca. Dios nos libre. Siempre en amor, siempre en sencillez de espíritu, en humildad. Eso significa confrontar. Nos enteramos que hiciste esto con tal persona y vamos a citarlos, vamos a pedirles que lleguen a una reconciliación.
Todo esto es muy lindo en la iglesia, predicarlo es muy lindo, pero muy poco lo ponemos por práctica. Así que si algún día yo lo llamo a usted, querido hermano, hermana, no se vaya a ofender. Ay, el pastor me llamó y nunca me han llamado a mí. No, no se me ofenda. Es porque lo amamos. Hermano, nos enteramos de tal cosa. ¿Cómo se ve el cuidado unos con otros en el Nuevo Testamento? Exhortando, o sea, animándonos unos con otros, reprendiéndonos unos a otros, restaurándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, orando los unos con otros, amándonos unos a otros. Esta es la vida en comunión según la Biblia. Hermano, mire, pasa de todo menos esto, chismoseándose el uno del otro, peleándose el uno con el otro, envidiándose el uno con el otro, porque el otro ya compró carro y yo sigo con el mismo, el hermano me quiere hacer sentir menos. Y a veces son cuestiones de la mente, ofendiéndonos unos con otros, rivalizando unos con otros. Mire, eso no es la iglesia de Cristo. Terminando el culto y yéndose cada quien por su casa. No es lo que dice la palabra del Señor. La palabra es clara, es específica, cómo se ve el amor unos con otros. Ahora, por favor, finalice conmigo leyendo Juan 17:23. Escuchen lo que voy a afirmar. La vida en comunión también se cumple al usar nuestros dones, al poner nuestra vida en servicio por alguien más. ¿Algún hermano necesita que le ayudemos a mover tal cosa en su casa? Ayudémosle. ¿Algún hermano requiere de que nosotros hagamos tal cosa en algún lugar? Hagámoslo. Eso es lo más importante. ¿Entendemos eso? Eso es lo que yo les pido a ustedes. Que hagamos todo esto en amor. Siempre en amor. Amén. Siempre en amor. Viendo los unos por los otros. ¿Sabe usted cuando hacemos estas cosas, cantándonos unos a otros, con cánticos espirituales, salmos, himnos, el resultado es el gozo? El resultado es el gozo. Pero fíjese bien, usted ya tiene Juan 17:23. Más allá del gozo, el resultado es el siguiente: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Oiga, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, más allá del gozo, mire qué es lo que pasa en la verdadera unidad. El mundo conoce que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué significa este texto? ¿Qué comunica este texto? Unidad en la comunión. Unidad en la comunión, en la común unión que Cristo ya hizo, hay unidad, no solo algo en común. Eso que tenemos en común también da un resultado de unidad. Unidad de amor que le dice al mundo allá afuera: Padre, tú me enviaste al mundo a morir por sus pecados. Tú y yo somos uno. Pero ¿qué crees? Mundo, así como el Padre me ama, yo, Cristo, los amo a ellos, a esos que se congregan cada domingo. Eso es lo que está diciendo el texto. Está comunicando: mira, el mundo va a conocer que Dios, toda la historia del Evangelio, desde el Antiguo Testamento, llega a Cristo hablándonos, y se levanta al cielo y nos sigue enviando su Espíritu. La historia del Evangelio se hace verdadero cuando el amor del Padre está en el Hijo y el amor del Hijo está sobre su iglesia y su iglesia se ama. Todo eso se revela al mundo mediante nuestra comunión. Todo esto se revela al mundo mediante nuestra verdadera unidad en amor. Hay gozo personal, hay obediencia, pero sobre todo la comunión trae testimonio al mundo entero del amor y de la unidad de Dios con nosotros.
Esto es maravilloso, hermanos. Dios es mostrado, Cristo es mostrado en la comunión amorosa de la iglesia. Oiga otra vez, en nuestra comunión Dios es mostrado y Cristo es mostrado. De nosotros depende cómo estamos manifestando, testificando a Cristo. Así que, hermanos, yo les pido, amémonos de corazón, no de labios, no de oídos. Por favor, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Mañana yo cumplo 2 años con mi esposa de casados. Y recuerdo que tuve una gran crisis. Algunos en la iglesia me decían, no, no es ella. Otros me decían, no, estás mal. Otros me profetizaban, vas a cometer lo peor, la tragedia más grande te viene por casar, si te casas con ella. Yo busqué a Dios. Y bueno, el consejo venían de hombres temerosos de Dios. Y yo confiaba en unos y ellos me decían, no, la vas a regar. Y también en otros Dios me los mandaba y me decía, ten paz. Y eran hombres que yo decía, bueno, ante mis ojos son hombres que Dios les habla, pero la palabra más perfecta y la profecía que nunca falla está en la Escritura. Me metí a orar una semana, queridos hermanos, y aunque estoy dando testimonio de cómo el versículo me ayudó a mí, en realidad en la práctica esto aplica para la iglesia. Mire, yo le decía a Dios, esto es lo que está pasando, no sé, sí o no me caso, sí o no me caso, es Adilene o no va a ser Adilene. Y miren lo que me dijo el Señor en ese versículo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios me recordó, así como yo amé a la iglesia, ama a Adilene. A mí me decían, no es ni pastora, ni predicadora, ni consejera, no echa fuera demonios, no te conviene. Y cuando yo fui a la palabra, el Señor me dijo, bueno, ¿tú quién eras cuando yo te amé? No eras nada. Pero mira, tu relación conmigo, ¿a dónde te está llevando? ¿Qué te he dado? ¿Has crecido, Daniel? Sí, eso mismo vino a mi corazón. Y el Señor me dijo, ama a esa mujer. Ahora, hermano, ¿qué tiene el hermano a la par tuyo? A veces amamos porque decimos, si me llevo bien con este hermano, seguro me va a invitar a comer a un buen restaurante. Al otro no, ese se ve que a duras penas puro frijolito come en la semana. Si me llevo bien con el hermano, seguro su camioneta me la va a prestar. Pero no, hermanos, dice acá, no amemos de palabra ni de lengua, amemos en hecho, como Cristo amó, y en verdad. Hay una serie que usted seguramente ya ha visto, y si no, recomiendo que la vea, pero también haga una buena interpretación y también no se quede con todo lo que en la serie reflejan, ¿verdad? Se llama Los Elegidos, The Chosen, también se encuentra. Está muy en tendencia hoy en día. Y ahí muestran a Jesús con los soldados romanos. Jesús, usted sabe, siendo el rey, después vamos a hablar de la Navidad. Yo tengo que hablar de eso, en muchas preguntas, ¿se celebra, no se celebra? Vamos a hablar de eso. Pero fíjense bien, hablando de Herodes, el rey grande, ese era, entiéndame lo que voy a decir, era un falso rey, porque recuerdan lo que significa el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El verdadero rey está entre su pueblo, Él va a salvar a su pueblo. Un pueblo necesita un rey. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Herodes era un rey impostor. Entiéndame lo que estoy diciendo. Y Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el que iba a perdonar los pecados, fíjese bien, se hizo siervo de los romanos oprimiendo al pueblo judío. Y en esa serie de Los Elegidos, Jesús iba caminando, un soldado romano tenía que trasladar cosas. ¿Y qué cree que hizo Jesús? Caminó, por así decir, 1 kilómetro con ellos. Y los discípulos dijeron, ya, nos pidieron los soldados 1 kilómetro. Y Jesús dijo, no, vamos a llevar todas sus cosas hasta el destino donde ellos van a llegar. Cuando usted vea la serie va a decir, wow, ese era Jesús.
Todavía que él era el Dios de dioses, le fue a servir a los soldados romanos. Hecho y verdad. Amemos como Cristo, en hecho y en verdad. Finalizo con esto. Ten mucho cuidado si has ofendido, has hablado mal, has pecado contra tu hermano. Si no es un pecado de chisme, si has ofendido con alguna acción, algún maltrato físico, lo golpeaste, porque eso pasa también, ve a ponerte a cuentas. Si no ha sido maltrato físico, ha sido un maltrato emocional, tomaste algo de él, de ella, te metiste con alguno de sus hijos, le hablaste feo y te enojaste después de eso, ve y dile, hermano, discúlpeme, su hijo me hizo enojar, no lo vuelvo a hacer, perdóneme. Eso pasa en el cuerpo de Cristo, hermanos. Así que amémonos en hecho y en verdad. ¿Podemos ponernos de pie y darle un abrazo al hermano que tenemos a la par? Vamos a ver, vamos a hacer un examen.